Ahora, ahí sí. Ya, buenos días. A ver, la Caterín Benavides, perdón. ¿No me escuchan? Profe, usted no nos Sí, escucha sí. a nosotros. Ahí sí. Ah, sorry, es que a veces como que tengo... Sí, pero ahora lo escucho perfecto. Le quería hacer una pregunta antes de que empezara la clase. Dale. Al final, ¿qué va a pasar con la tarea computacional? ¿Cómo se va, cómo se evalúa? Sí. ¿Quién está hablando? La Caterín. Yo, Catherine. Sí, Ah, como lo habíamos hablado la otra vez, que en vez de 15 va a ser 20% y va a ser totalmente opcional, o sea, el que le sube la nota se le deja y el que no, ya sea bien porque no la hizo o porque le fue mal, no lo va a perjudicar en nada. Así que, ¿Pero se pondera o son décimas adicionales? no, 20%, o sea, la tarea, si es que tú la haces, es un 20% la tarea y un 80% la prueba. Si te sube la nota, perfecto. Si no te mejora la nota, sigues con la nota de la prueba. O sea, Ya. pura ganancia, nunca van a salir perjudicados. Okay. Ahora, obviamente se espera que lo hagan solito, o sea que acá pueden consultar, discutirlo en grupo, pero cada uno entrega su tarea y obviamente que por lo menos ustedes sepan hacer la tarea, pues. Siempre las tareas, yo no le voy a decir que no lo conversen con sus compañeros, pero las tareas son individuales. ¿Alguna otra pregunta antes de partir? Voy a compartir pantalla. Profe, ¿Sí? buenos días. Buenos días. Respecto a la tarea, ¿esta va a ser evaluada como de 1 a 7 o va a ser Exacto. como está buena o está mala? No, de 1 a 7. O sea que puedes tener como de 1 a 7. O sea, Claro. no. Ahora, lo que pasa es que en una tarea computacional normalmente es más difícil evaluar, o sea, la sutileza, porque el código, si yo me doy cuenta que a veces el código tiene una pequeña diferencia, se entendió distinto, pero no hay tanto espacio como... O sea, muchas veces la evaluación es porque el alumno entendió algo un poquito distinto nomás. Y ahí obviamente lo que queremos es que resuelvan el programa de producción dinámica, que entiendan cómo se comporta cuando tenía un problema más grande, y la otra que aprendan a usar también programar, o practiquen, se supone que saben. Eso, Heraldo, no sé si te queda claro. Sí, perfecto. Muchas gracias. Mira, mi experiencia es que a veces o le entregan o no le entregan, ese es más bien el dilema, ¿eh? O sea, uno esperaría que si tiene hartos días, no es como en una prueba, al final del día entreguen algo que esté funcionando. O sea, es muy raro que yo entregue un código y que no corra. ¿Entendí? O sea, si lo hice con tantos días de anticipación. ¿Profe, una consulta? Sí. Al principio hace varias semanas dijo que iba a valer décimas y no es por mirar a huevo su oferta, pero sube poquito el 20%. O sea, si yo me saco un 4, voy a terminar con un 4,6 nomás. 4, pero harto, po. O sea, te estaría para la clase. Okay, No, okay, de okay. hecho, No, sí, está bien. está en el programa el curso un 15% oficialmente, ¿ah? Bueno, No sé muchas si lo gracias. puse o lo habíamos dicho antes de que dieran la prueba. En todo caso, vamos a partir con la clase, pero les digo que hoy día van a tener las notas. ¿Ah? Ya tengo Ya. una pregunta la tenía hace una semana y la otra pregunta me la entregaron ahora en la Profe. mañana y me gusta revisar y tomar pruebas y qué sé yo, antes de publicar nada, pero de hoy día, de aquí a la tarde, de aquí a hoy día, digamos, van a tener sus notas. Así que también ahí van a ver sus casos particulares. Ya, Profe. chiquillos. ¿Ah? ¿Sí? Hola, buen día. Hola, Ignacio. ¿Sabe qué? A mí se me olvidó mandarle un correo el viernes porque supuestamente me había ganado algo en la clase. Mándamelo ahora. ¿Lo hago por Ucursos? Sí, por correo electrónico o por Le Ucurso. escribo. Sí. Ya. Vamos a partir ahora, chiquillos, las cosas Profe, personales. Después, ya. Bueno, después no. Mira, si algo personal, me lo dicen después. Si algo que en el fondo le afecta a todo el curso, como lo que preguntó la Caterín de respecto, o Heraldo respecto a la nota ¿cómo se llama? De la tarea computacional, la preguntan a todo el curso. Ahora, si es que después, como la décima y todo eso, me lo dicen por interno para que no perdamos tiempo con todos los estudiantes.
Ya, estoy compartiendo pantalla, vamos a ver el capítulo, vamos a ver, continuar con la materia. La clase pasada terminamos con el tema de que teníamos un resultado que era válido siempre, que era que simplemente si yo quiero calcular P y J en n transiciones, simplemente elevo la matriz a la n y después elijo el elemento IJ. Eso es para toda cadena de Markov, da lo mismo las características, pero después lo que vimos en la clase pasada es que hay... espérame un segundito, que esto voy a poner aquí a alguien que me está escribiendo del facultad. Y no saben que estoy haciendo clase. Ya, le puse en clases aquí para que no me molesten más. Ya. Entonces, después lo que vimos el viernes es que cuando ahora tomamos las cadenas de Markov y vemos los estados de las cadenas de Markov, no todos son iguales, y vimos que habían transientes y recurrentes que tenían propiedades distintas. Los transientes era que yo me voy a quedar en ese estado y en esa clase de estado, pero eventualmente hay un arco, por lo menos un arco que me invita a salir de esa cadena, de esa clase, y nunca más puedo volver. Esa era la definición. Transiente. Recurrente es el complemento. Yo una vez que estoy en ese estado o en esa clase de estados, nunca más puedo salir. Y además vimos que dentro de una clase, además hay el concepto de periodicidad, de que cuando tenemos, que se llama ergódico o sin periodicidad o periodicidad igual a 1, puro sinónimo, es que en realidad en el largo plazo yo podría estar, hay una probabilidad de estar en ese estado que no depende del número de transiciones, mientras que la periodicidad, por ejemplo, periodicidad igual a 2, me dice que transición por medio, la probabilidad de estar en ese estado es 0. Si es 3, o sea que cada 3 transiciones yo podría estar en ese estado, pero en las transiciones intermedias es imposible que estemos. Entonces, con esas propiedades vamos a ver que vamos a poder calcular otras probabilidades de interés, pero que van a depender de cómo sea la cadena de Markov el resultado que tengamos. Yo quiero volver aquí al modelo que teníamos, que esto ya lo vimos, o sea, no me voy a detener para nada, nomás que para recordarle la memoria. Esto era que yo miraba mis productos al final de la semana, si tenía 0, ordenaba 3. Si tenía una cantidad positiva, no ordenaba nada. La demanda estaba dada por una Poisson de parámetro igual a lambda igual a 1. Y calculábamos la probabilidad que la demanda fuera 0, 1, 2 y mayor que 2. Y logramos definir esta matriz de transición, que si ustedes se acuerdan, uno podía estar en 0, en 1, no sé por qué está como, se fijan como en ¿cómo se dice? Como en cámara lenta mi lápiz. Entonces yo podría quedarme en 0, había algunas transiciones, de 0 a 0, yo tenía probabilidad de un 8%, ir de 0 a 1, una probabilidad de 0.184, de ir de 0 a 2 y de 0 a 3 son 0.368. Y después yo miraba cuál es la probabilidad de ir de 1, yo puedo ir de 1 a 0, o sea, me puedo devolver de 1 a 1 y nada más. Yo no puedo ir de 1 a 2 y de 1 a 3. Y así, la rellenamos con ese, podemos terminar ese grafo. Esa era la matriz de transición que significaba, por ejemplo, este elemento quiere decir que hay una probabilidad del 0.37 de que si yo ayer, domingo, miré mi bodega y me quedaban 2 unidades al final del día, esto significa que el próximo domingo, o sea, en 6 días más, yo vuelvo a mirar la bodega y me quede 1 unidad, la probabilidad de eso es 0.368. Así se interpreta esto. Eso lo vimos hace un par de clases atrás. Y después también vimos esto, que el P cuadrado, tengo P cuadrado y P a la cuarta, que son las probabilidades en 2 transiciones y en 3 transiciones. Entonces veamos qué significa esto. Esto era 0, 1, 2 y 3, 0, 1, 2 y 3. Y por ejemplo, tomo al azar esta. Esta significa que esto es la probabilidad de 3
a 2 en 4 transiciones. O sea, es la probabilidad de que, estoy tomando el día de ayer, el viernes, este domingo, habían 3 unidades en inventario. La probabilidad es que ustedes supongan, son los gerentes de esta empresa y tienen un encargado de la bodega. Ese punto 261 es que si ustedes ayer chequearon y quedaban 3 unidades, la probabilidad que en 4 semanas más, o sea, el próximo domingo, al otro domingo, al otro domingo, al otro domingo, ustedes vayan a la bodega y queden 2 unidades en inventario. Ese es punto 26. Fíjense que ahora lo que hice yo es la elevé a 8. O sea, en realidad pesqué esta matriz P a la cuarta y la multipliqué por sí mismo y tengo este valor. Y miren ahora que con el número de decimales, que 3 decimales, bastante grande para la precisión que necesitamos, fíjense lo curioso que toda esta columna es idéntica entre sí. Toda esta columna es idéntica entre sí. ¿Qué significa? Que si yo ayer, por ejemplo, tenía 0 unidades en inventario, la probabilidad que en 8 semanas más, el domingo en 8 semanas más, yo vaya a mi bodega y haya de nuevo 0 es 0.86. Y por el contrario, si ayer yo fui y quedaban 3 unidades, la probabilidad que yo en 8 semanas vaya a revisar y tenga 0 unidades es la misma probabilidad. Entonces, esto, aquí en forma numérica, un ejemplo particular, estamos mirando como que esta matriz P a la N está convergiendo a una matriz constante, donde las columnas son idénticas. O sea, perdón, quizá el castellano está mal, las columnas son distintas. Lo que es, dado una columna, todos los valores de una columna tienen el mismo valor, son iguales. Y eso, en el fondo, fíjense que la interpretación aquí es que da lo mismo si yo ayer miré y habían 0, 1, 2 o 3 unidades en inventario. La probabilidad que el domingo que vaya en 8 semanas más, o sea, casi 2 meses más, yo vea 0 unidades en inventario es idéntica, o sea, da lo mismo, y aquí el lenguaje que se usa es la situación o el estado inicial es irrelevante en esta cadena de Markov. O sea, que, y aquí lo que vamos a decir que en el largo plazo, que aquí el largo plazo es bien chicos, si ustedes quieren, ya en 8 vemos todos los valores idénticos. Y eso vamos a ver qué particularidad tiene esta cadena que converge a este equilibrio. A este equilibrio donde la probabilidad de encontrarme en un estado en el largo plazo da lo mismo de cómo partí inicialmente. O sea que después de un periodo transiente, si ustedes se fijan, cuando yo elevaba esta matriz al cuadrado, o sea, 2 periodos, la columna no era igual. Cuando la elevaba a 4, ya se empezaba a aparecer. Si ustedes fijan, el segundo decimal ya era idéntico. Vamos a ver qué particularidad tiene esta cadena de Markov que obtenemos este resultado. Y la pregunta es, ¿siempre pasa esto o esta cadena de Markov en particular tiene alguna propiedad que nos permite llegar a este equilibrio? Fíjense, para aquí les puse otro ejemplo, que es el ejemplo que vimos del estudiante que iba al casino y apostaba, llegaba con 2 fichas, y fíjense que aquí, ¿se acuerdan que ahí se queda pegado, o gana y se va con 4 fichas, o pierde? No sé por qué le pasa a mi lápiz, pero acá podía siempre ir avanzando. A ver, déjenme ver que no sé. A ver. Claro. Ay. Bueno, esta... Bueno, vean la matriz nomás aquí arriba, a ver si me resulta aquí. Uy, qué raro. A ver, ayúdenme ustedes, ¿por qué mi lápiz ahora como que se me desconectó? Pen. Ahí sí. Ya, aquí entonces yo podía pasar de 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4, de 3 puedo pasar a 2, de 2 a 1 y de 1 a 0. Esa era mi cadena Markov. Fíjense que aquí, esta es la matriz de transición. Si ustedes escriben este grafo, lo escriben como la matriz de transición, es la matriz P, o sea que esto y esto es idéntico, ¿no es cierto?
Ahora, lo que hice yo para ahorrar tiempo, elevé esta matriz a 20. O sea, podría haber, lo pasé por P cuadrado, PQ, etcétera. O sea, lo programé y aquí le estoy mostrando nomás qué pasa con P a la 20. Fíjense una cosa, las columnas, de hecho, si yo las sigo ahora, hagan P40 ustedes. O sea, pesquen esta matriz y le dan al cuadrado. Van a ver que la matriz sí converge, o sea, van a ver que P a la 40 va a ser igual que P a la 20. ¿Mm? Pero no igual que a la otra. Si ustedes pescan la columna 1, los valores no son constantes como en el otro caso. Entonces, esta cadena de Markov es distinta a la del inventario. Y eso es lo que vamos a ver qué tiene de distinto. Si ustedes se acuerdan, aquí cuando clasificamos, esto es una clase, esta es otra clase, y esta era una tercera clase. Esta era transiente, esta era recurrente 1 y esta era recurrente 2. Y en el otro caso vimos que era una pura clase recurrente. O sea, ya es distinta que había una o dos clases recurrentes. Y este resultado es bien intuitivo porque lo que te está diciendo, que si usted, el estudiante, de hecho había partido acá, acuérdense que esto es 0, 1, 2 y 3, no, me faltó 1, este es el 2, este es el 3 y este es el 4. El estudiante partía acá, entonces si yo quiero calcular cuál es la probabilidad que el estudiante, por ejemplo, si partió con 2 fichas, ¿cuál es la probabilidad de que termine con 4 fichas? Esta de acá. O sea, la probabilidad, ¿se acuerdan que decíamos si con 4 fichas era suficiente plata para poder irse con los amigos al carrete? La probabilidad que el estudiante fuera al carrete, si lo traducimos ahora en palabras, es un 94%. Y si yo parto con una ficha, fíjense que si el estudiante en vez de 2 se le pierde y va con una ficha, la probabilidad de que termine con 4 fichas decae. Y es más o menos natural, porque fíjense que cuando él termina acá, es más probable si yo, mira, al revés, si parto con 3 fichas, es casi un 99% de probabilidad que yo vaya al carrete. Vamos a ver ahora, que ustedes lo tienen ya en el, ¿cómo se llama esto? En la cápsula, pero vamos a ir a ver cuál es el resultado. Primero, vamos a ver, este es un resultado importante que es lo que nos dice. Si la cadena de Markov es, aquí hay 2 palabras que les quiero, una recordar y la otra introducir. Es irreducible. Y aquí le escribí qué significa que sea irreducible, que hay solamente una clase recurrente. Cuando digo irreducible va a ser equivalente. Fíjense que en el primer problema sí es irreducible en el inventario y en el problema del casino no es irreducible porque hay 2 clases recurrentes. Y después ergódica, que esto ya lo habíamos visto, que es simplemente que sea aperiódica, o sea que el periodo es 1. Entonces fíjense que aquí tenemos este resultado que es el límite de la probabilidad, si yo parto en I, que yo termine en J después de n transiciones cuando n se va al infinito, es simplemente pi j. O sea que esto, fíjense que este resultado no depende de I. O sea, no depende de mi punto inicial. Y ese es el caso que estamos observando en el primer caso del inventario, que la probabilidad de yo, en el largo plazo, de estar con un inventario 0, 1, 2, 3, 4, es una probabilidad que no depende de donde yo partí, y por eso que toda la columna se ve igual en esa matriz. Más aún, ahora tenemos un sistema de ecuaciones muy sencillo, lineal, para calcular estas probabilidades estacionarias. Porque, por ejemplo, alguien podría decir, bueno, ¿cómo calculo estos pi j? Como lo calculé aquí. Simplemente elevamos, fíjense que aquí elevé la matriz a las 8 y ya veo que converge. Entonces, esto tiene que ser pi 0, esto tiene que ser pi 1, pi 2 y pi 3. Pues la pregunta es, bueno, imagínate si tienen una matriz distinta o más grande y elevan a la 16 y todavía no convergen, elevan a la 40 y no convergen. ¿Hasta cuándo van a tener que elevar esa matriz? Bueno, eso se soluciona porque nosotros no lo vamos a hacer así, sino que lo que nos están diciendo es que existe un sistema de ecuaciones que me permite calcular estas probabilidades estacionarias. Y que, si ustedes lo miran, es una... de hecho, en la cápsula está la demostración, yo no lo voy a hacer de nuevo, pero simplemente, si ustedes lo miran, la parte más intuitiva es
una especie de probabilidad total. Yo digo, mire, ¿cuál es la probabilidad de que en el largo plazo, si ustedes quieren... Profe, una consulta. dígame. ¿Cómo yo sé que esa matriz era irreducible? Bueno, acuérdate que tú ves, nosotros aprendimos la clase pasada. Uy, espérenme un segundo, déjeme enchufar esto, que si no se me va a apagar. Ahí. La clase pasada vimos eso, que en el fondo tú tienes que probar hay una sola clase recurrente. ¿Mm? Y eso sabemos cómo lo hacemos. Acuérdate que en el fondo nosotros sabemos clasificar cuándo una clase es recurrente o no. ¿Mm? Ya. Entonces nosotros primero, no voy a volver a eso, lo podemos ver después, vamos a instaurar de nuevo estas las consultas los jueves. Cuando nosotros sabemos con una cadena de Markov decir si es reducible o no, o sea que no hay más que una clase recurrente. Entonces, dado eso, podemos aplicar este sistema de ecuaciones. Yo quiero, espérenme un segundo, que estoy como... no sé por qué me están... Ahora no me responde el computador. Nada, quiero... El annotate no me sirve porque quedan en la pantalla, ¿se acuerdan? Entonces, no me sirve esto. Y era el dato que me dieron y ahora no sé por qué. Si alguien sabe qué está pasando, ¿por qué se me quedó pegado el computador? Ay, espérenme, chiquillos, que se quedó pegado. No sé si corta la grabación y la vuelve a abrir. Sí, bueno, ¿tú decís stop el video? Ahí se está moviendo su puntero, parece. No, pero mira, no me responde nada. O si deja de compartir y vuelve a compartir. Ya, voy a hacer eso. Voy a hacer eso. A ver, voy a mirar mi PowerPoint primero a ver si me responde. Qué raro. Ya, aquí lo dejé. Cosas que pasan online, ¿ver? Close, vamos a poner. Abrir de nuevo. Son los imprevistos, sorry. Entonces, el que me preguntó sobre recurrente, vamos a hacer ejercicio donde primero vamos a determinar si es recurrente o no y después si es irreducible, mejor dicho. Ah, ya. Entonces, espérenme ahora que estoy Bacano. con versión close y lo único que me borró todo lo que teníamos anotado, pero cuando yo ponga la grabación está todo, así que da lo mismo. Ya, vamos a dejarlo ahí. Entonces, ya. Entonces acá no quiero, esto lo ven en la, ¿cómo se llama? En la cápsula, pero esta ecuación, ¿de dónde viene? Uno podría decir, ¿cuál es la probabilidad de que... ¿No está compartiendo? no estoy compartiendo. Miércoles, qué bueno que me avisa. Hay muchas variables aquí. Share screen. Ahí. Ahí sí o no. Ahí sí. Ya, entonces yo digo, ¿cuál es la probabilidad de estar en I? Perdón, déjenme ver cuál es la notación de J. De J en el largo plazo, yo podría decir, bueno, en el largo plazo, a lo mejor si esto es en la etapa n+1, quiere decir por probabilidad total que en la etapa n, a lo mejor yo estaba en I, en la etapa n, y voy de I a J, y me sirven todos los casos. Puedo estar en I perteneciente a todos los estados. O sea, yo podría estar en la etapa N, en el estado I, y de I voy a J, y todos los casos favorables sumo sobre todos los casos I. Y después lo que se hace en la cápsula, se toma el límite cuando n tiende a infinito, y esto es simplemente como converge la probabilidad, no depende, acuérdense que vimos en el teorema que converge esta probabilidad, es simplemente la sumatoria sobre I, P y J. La otra propiedad es que tienen que poner la condición de que estas probabilidades sumadas sobre todos los estados posibles tiene que sumar J. Y esta es la ecuación que tenemos aquí. La probabilidad de estar en J en el largo plazo es simplemente la probabilidad de estar en I y de I ir a J y sumo sobre todos los estados posibles.
yo quiero aplicar esto al caso de nuestro sistema, este que tenemos acá. Hoy día no estoy muy buena con el manejo del Power. Esta era la matriz P, entonces vamos a aplicar, de aquí vamos a aplicar que pi sub i o pi sub j es la sumatoria de los pi sub i por p y j. Fíjense que para, por ejemplo, el P0, ¿qué es lo que es el P0? Es la probabilidad de ir de 0 y después de 0 a 0, más, estoy aplicando la ecuación, la probabilidad de estar en 1 y de 1 ir a 0, más hasta la probabilidad de estar en 3 por la probabilidad de ir de 3 a 0. Si ustedes te fijan, estoy multiplicando el vector fila P por la columna P sub, ¿cuál columna? Punto 0. O sea, multiplico esta columna por el vector pi 0 y eso me da pi 0. Entonces, aplicado acá, ¿de dónde salió esta ecuación? Esta ecuación es simplemente, fíjense los coeficientes, 0.08, 0.632, etcétera. Esos no es nada más que 0.08, 0.632, 0.264, etcétera. O sea, es la primera ecuación. La segunda ecuación, pi1, es igual a multiplicar el vector pi por la columna 1. Pi2 es el vector pi por la columna 2 y pi3 es lo mismo. ¿Por qué le quedan? Tiene dos elementos, porque si ustedes se van ahora a la matriz aquí, fíjense que hay muchos, la matriz tiene 2, 0 acá, entonces la última, que sería el pi3, es pi0 por este valor, más pi3 por este valor, porque los otros son 0. Entonces, bueno, esto es pura álgebra, esto es muy sencillo. Y después la otra condición es que todos los pi tienen que sumar a 1, si son probabilidades. Entonces, fíjense, tenemos 4 incógnitas y tenemos 5 ecuaciones. Entonces, hay una ecuación redundante, que la pueden eliminar. ¿Y cuál es la ecuación redundante si ustedes hacen este cálculo? Si ustedes, de hecho, una forma sencilla de verlo es que si suman todo esto, suman las 4 columnas, le va a quedar 1 igual a 1, o sea que hay una ecuación redundante. Entonces, la otra es que sumen estas 3 ecuaciones y van a ver que pueden sacar la última ecuación. Entonces, lo que uno hace es, elige 3 ecuaciones de acá, más esta ecuación y resuelve el sistema de ecuaciones. Aquí estoy viendo una cuestión sencilla de sistema de ecuaciones lineales, por eso no entro mucho al detalle. Bueno, se los dejo de tarea que resuelvan, si quieren con el software, con cualquiera de estos software, ahora meten este sistema de ecuaciones, hasta lo pueden meter, googlean y pongan resolución de sistema de ecuaciones lineales, y lo pueden resolver. Recomendación, yo por ejemplo partiría por esta ecuación porque puedo sacar pi3 como función de, o pi0 como función de pi3 o viceversa. Lo reemplazo acá y tengo pi2 como función de pi0, y lo reemplazo acá, tengo pi1 como función de pi0. Y después busco esta ecuación y tengo la solución del sistema de ecuaciones, si lo quieren hacer a mano. Bueno, si resuelven este sistema de ecuaciones, van a encontrar esta solución que no hay ninguna sorpresa, porque fíjense que acordémonos de dos valores. Pi0 es 0.268, que es justamente lo que teníamos acá. Pi0, no, yo incluso les puse el pi8, a esto me quedó, de alguna forma lo moví. El pi8, fíjense que es 0.286, o sea que esto efectivamente es pi0, y este pi1, pi2, pi3. Acuérdense de pi3, pi3.166, que es lo que tiene que darnos la resolución de este sistema de ecuaciones, que es 166. Entonces, concluyendo, si yo tengo un sistema, una cadena Markov, que tiene la particularidad que no tiene periodo, o sea, periódica, equivalentemente decimos es ergódica, y es irreducible, y aquí una cosa, escuchen bien, irreducible es que tiene una sola clase de estados recurrentes. No dice nada respecto a las clases transientes, o sea, podría no tener clases transientes como en este ejemplo, o podría tener muchas clases transientes. Pero lo importante, fíjense que si yo tengo
una clase recurrente acá. Y varias clases transientes. Aquí otra clase, imagínense que tengo T1, T2, T3. Por definición, si yo estoy aquí adentro, no me puedo salir, pero quiere decir que de aquí siempre puedo llegar de alguna forma a esta. Estas también podrían estar conectadas, o sea, yo podría tener arco así y ser transiente. Por ejemplo, podría tener un arco acá y esto también. Entonces, fíjense que esta cumple la propiedad que es irreducible porque hay un solo estado recurrente, una sola clase recurrente. Y esto lo que significa que si yo miro esta cadena, pero lo que me interesa es el largo plazo en realidad es como que acá hubiese una... En el largo plazo, el sistema siempre va a estar acá. Entonces, los estados transientes más bien desaparecen en el largo plazo. Es como que la cadena siempre voy a estar en el plazo recurrente. Por lo tanto, ¿cuánto, si yo tengo un estado transiente, que no era este caso, cuánto debería ser la probabilidad de estar en un estado transiente? Por ejemplo, el pi sub k, si k es transiente. Pi sub ¿Cero k, en el largo plazo? ¿ah? ¿Cero en el largo plazo? Cero en el largo plazo, porque en el fondo nunca vamos a estar en un estado transiente. Si yo lo dejo iterar, eventualmente me voy a ir de ese estado en el estado transiente. En este caso todos los estados eran recurrentes, así que era una sola clase, no teníamos estados transientes. Pero eso es lo que vamos a mostrar, que en el largo plazo los transientes siempre nos van a dar cero. Otro ejemplo que alguien me puede decir, bueno, ¿qué pasa si yo tengo una cadena de Markov irreducible? O sea, que tengo una sola clase transiente, recurrente como lo definí ahí. ¿Qué pasa si yo elimino el supuesto de ergodicidad? O sea, que ahora dejo que esta cadena pudiera tener un periodo distinto a 1. Entonces, les doy este ejemplo. Acá tengo un 0 y un 1, y fíjense que es, primero, ¿cuántas clases hay aquí? En esta cadena Markov de juguetes, que me muevo entre 0 y 1. ¿Una sola clase? Una sola clase, por definición, tiene que ser recurrente porque el 0 se comunica con el 1 y el 1 con el 0, ¿no es cierto? Por lo tanto, es irreducible. Estamos bien con el supuesto. Pero ¿es ergódico o no? ¿Cuál es el periodo acá? 2. Periodo. El periodo es 2, ¿no es cierto? Porque podemos hacerlo calculando cuánto es la probabilidad de ir de 0 a 0 en una transición, 0. De 0 a 0 en 2 transiciones, ni siquiera es 1, pero podemos ponerle mayor que 0. Y así sucesivamente, la probabilidad de 0 a 0 en 3 transiciones es 0, y por lo tanto cuando tomo el mínimo común denominador de los positivos va a ser entre 2, 4, 6, 8, implica que el periodo es 2. Por lo tanto, no cumple la propiedad del teorema anterior. Esto no va a tener estas probabilidades estacionarias en el largo plazo, y es bien obvio, porque la probabilidad de estar en 0 en el largo plazo va a ser 0 si impar y 1 si es par. Sin embargo, si mantenemos el supuesto de que es irreducible, pero relajamos el supuesto de periodicidad, sí hay un límite que existe, que es lo siguiente. Si la cadena de Markov es irreducible, y nos olvidamos ahora el supuesto si hay periodicidad o no, podría no haberla, este límite existe, que es la probabilidad, si yo parto en un nodo I cualquiera, en un estado I cualquiera, la probabilidad de estar en J después de K transiciones, y la sumo sobre K y saco el promedio, ese límite sí existe y es pi J. Por ejemplo, acá, la probabilidad en el ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de ir de, por ejemplo, de 0 a 0 en K transiciones? El primer valor sería, en una transición sería 0, en 2 transiciones sería 1. Así yo vería esta sumatoria. En 3 transiciones 0,
en 4 transiciones 1, en 5 transiciones 0, y así sería una sumatoria de infinitos números, ¿no es cierto? Pero después la divido, esto lo divido por n. ¿Cuánto es ese valor? Si aquí tengo n de estos valores, ¿cuánto es esta sumatoria que está aquí reflejada? K partido en 2n. Es más sencillo que eso, pues si yo tengo n valores, la mitad son 0 y la mitad son 1, ¿no es cierto? Entonces, arriba, ¿cuánto voy a tener? Un medio. Un medio nomás. Porque voy a tener, arriba voy a tener n medio valores dividido por n es un medio. Entonces, esa probabilidad o ese número existe. Pero ya no es una probabilidad, lo que estamos sacando es un promedio de las probabilidades de estar en el, si yo parto ni de estar en el estado J, un promedio en el tiempo. ¿Y qué es lo que significa entonces en este caso, un medio? ¿Alguien me podría decir? Porque ya no es la probabilidad, pero sí converge a pi J, que en este caso, esta probabilidad, en este caso particular, el límite de P0, 0, K, sumo, y ahí está la sumatoria, dijimos que esta es una sumatoria. Esto es un medio. ¿Qué representa es un medio? ¿Alguien me puede decir? Miren el dibujo. La cantidad de pares e impares. Pero si el estado 0 representa, imagínate, la probabilidad de 0 es... ¿Profe? ¿sí? Eso no significaría que si yo miro el experimento, que la probabilidad de estar en 0 en cualquier momento sea un medio. Es que no es, ahí esa es la probabilidad de la otra que no existe en este caso. Pero esto es, no vamos a entenderlo como una probabilidad porque estamos promediando probabilidades. ¿Te fijas? Entonces cuando promediamos probabilidades, no es ahora la probabilidad de estar en J. Lo que es un medio es la fracción del tiempo, si miramos las transiciones como tiempo, pero la fracción de veces que yo voy a visitar el estado 0 si yo parto en 0, que fíjate que no depende, acá lo que te está diciendo que no depende del número inicial. Entonces lo que te está diciendo este pi j es la fracción del número de transiciones en que yo he visitado el estado J. Entonces te fijas que acá la probabilidad de estar en J en el largo plazo siempre depende de su estado inicial. Si partía en 0, es 0 para los estados impares y es 1 para los estados pares. No converge la probabilidad. Pero yo sí te pregunto, ¿cuál es el número de veces o cuál es la fracción de las veces que tú estabas en 0? Efectivamente, un medio. Y acá es bien intuitivo, ¿no es cierto? La fracción de las veces, si yo dejo correr esto 1.000.000 de veces, el porcentaje de veces que yo he visitado 0 es 500.000. O sea, un medio, digamos, pero es 500.000 de las 1.000.000 de veces que yo he dejado correr este sistema. Entonces, en este caso, cuando hay periodicidad, ya no es que tú vas a mirar aleatoriamente este sistema, o sea, que tú de repente decides entrar, elige un número al azar. Yo digo, ¿cuál es la probabilidad que encuentres 0? No es un medio, porque tú me vas a decir, a ver, ese número es par, yo te voy a decir al tiro que entonces es 1, y si es impar es 0. Entonces, no es la probabilidad, porque la probabilidad, en realidad, la probabilidad vale 0 o 1, depende si el n es par o impar. Entonces, si yo te digo, mira este sistema después de muchas veces y te quiero preguntar, ¿cuántas veces visitaste 0? Entonces tú me vas a decir un 50% de las veces. Que no es una probabilidad, es el número promedio o la fracción promedio de visitas a ese estado. ¿Se entiende la diferencia? Es como información efectiva. Imagínate, son dos conceptos distintos. Lo que pasa es que muchas veces estos conceptos los usamos indistinguiblemente porque coinciden. Si yo tiro una moneda al aire, ¿ya?
y yo te digo, voy a tirar la moneda al aire, voy a hacer este experimento, tiro la moneda al aire muchas veces. Entonces, si yo te pido, Ignacio, te digo, ¿cuál es la probabilidad que salga cara, una moneda justa? ¿Cuál es la probabilidad que salga cara cuando yo la tire por la vez número 1.000.000? ¿Cuál es tu respuesta, Ignacio? 1/2. 1/2. Si yo te pregunto ahora, Ignacio, ¿cuál es la hemos tirado 1.000.000 de veces? Yo te digo, ¿cuál es la fracción de, cuál es el valor esperado de la fracción de veces que ha salido cara en esta 1.000.000 de veces que he tirado la moneda? También 1/2. También 1/2. Yo te voy a cambiar el experimento ahora, Ignacio. Pesco esta moneda, pero yo voy a partir con cara y la voy a ir girando en cada iteración a sello, a cara, a sello, a cara. ¿Ya? O sea, no la voy a tirar. Simplemente partí en cara, en la siguiente iteración la pongo en sello, después en cara y así sucesivamente. Y ahora, Ignacio, yo te pregunto, ¿cuál es la probabilidad? Tú sabés que inicialmente estaba en cara. ¿Cuál es la probabilidad que cuando yo en el juego 1.000.000 sea cara? 1. 1, y si es sello, 0. O sea, ¿por Claro. qué? Porque hay una periodicidad, está representado de hecho por esta cadena Markov. Y si yo ahora, Ignacio, te digo, ¿cuál es la fracción de las veces en este 1.000.000 de veces que ha salido cara? 500.000. La fracción es 1/2, ¿no es cierto? 50%. Entonces, fíjate cómo yo te cambié un juego que no era, la primer ejemplo se reduce a una cadena cara y sello, pero donde en realidad es, si esto es cara y esto es sello, tú tenés lo siguiente, 1/2, 1/2, 1/2 y 1/2, ¿no es cierto? Ese juego de tirar la moneda al aire, si yo digo, ¿cuál es la probabilidad que salga cara? 1/2, que me vaya sello es 1/2. Y esto tiene periodo igual a 1, periodo igual a 1, y por lo tanto las probabilidades son igual a las fracciones. Si yo saco ahora y voy girando la moneda, es la representación de la cadena original que está ahí, y no existen las probabilidades estacionarias, pero sí existe esta convergencia a que el número promedio de visitas a cualquiera de los dos estados converge independiente de donde yo partí. Que eso es lo que está haciendo acá. Fíjate que saco este promedio y es pijota que no depende de ello. Además, tenemos otra propiedad interesante que cómo calculo esas fracciones con el mismo sistema de ecuaciones anteriores. Entonces ahora un ejemplo para el caso de algunas aplicaciones de esto. Hay cadenas de Markov, que lo vamos a ver en las clases que vienen, donde cada vez que tú visitas un estado, un nodo, tienes una recompensa, que puede ser negativa también. Imagínate que yo cada vez que te sale cara, te doy un premio, y cada vez que te sale sello, te doy tienes que pagarme algo. ¿Ok? O sea, ahora ya no solamente la probabilidad, sino que me interesa cuánta plata voy a ganar. Entonces, yo, por ejemplo, si en la cara gano 100 y en el sello pierdo 20, entonces quiero saber cuál es mi ganancia promedio. Entonces, lo que te está diciendo este teorema es que la ganancia promedio, mira que es bien intuitiva, es simplemente multiplicar la fracción del tiempo que yo visito J, o la probabilidad que yo visite J, por su ganancia. En el caso aquí sería, si la moneda, incluso en cualquiera de los dos juegos, fíjate, si la moneda la estoy tirando al aire cada vez, o estoy haciendo esto cara y sello que voy dando vuelta a la moneda, la ganancia promedio por iteración va a ser simplemente 1/2, que es pi cara, si tú quieres, por lo que gano, más 1/2, que es pi sello, por lo que gano, y aquí me daría, ¿cuánto esto es? 40 en mi ganancia promedio por juego. Y fíjate que es válido en los dos casos, porque si yo juego 1.000.000 de veces, la mitad de las veces cara, la mitad de las veces voy a ganar 100, la otra mitad voy a perder 20, y si lo divido, toda esa ganancia acumulada, lo divido por 1.000.000, ¿cuánto me va a dar? 40. Si estoy tirando la moneda al aire, me da también 40.
¿no es cierto? Porque el valor esperado de ese juego. Entonces, hay cadenas de Markov donde hay un periodo distinto de 0, donde no tiene probabilidad estacionaria, sin embargo, todavía calculamos estos pi, cuando todavía, ojo, tiene que ser irreducible, eso sí. Estos pi multiplicados por los costos, por ejemplo, podemos calcular el costo promedio por iteración de esa cadena de Markov. En el caso concreto, por ejemplo, en el costo de inventario, en el problema de inventario, supongamos que cada vez que yo el domingo veo con 0 el inventario, perdón, aquí, con 0 el inventario, mi costo es 0. Si al final del domingo yo veo que hay una unidad en inventario, mi costo es 2. Es no lineal. Fíjense que si tengo 2 unidades, mi costo es 8, y si 3 unidades, mi costo es 18. Y eso puede ser múltiples costos. Imagínense, para que ustedes se les quede grabado en la cabeza, que ese costo lo vamos a asociar a un costo de limpieza de la bodega. Imagínense que esto es cuando no hay nada en la bodega, prácticamente no me cuesta nada limpiar. Dejo mi Roomba funcionando y me limpia automáticamente, no tengo que contratar a nadie. Cuando hay una unidad, tengo que contratar a alguien, o lo contrato yo, pero ya tengo más costo porque tengo que hacer algo más. Cuando hay 2 unidades o 3 unidades, ese costo va subiendo porque a lo mejor me cobran más caro porque tienen que correr estas unidades en inventario que a lo mejor son pesadas, etc. Tengo menos espacio, hay que sacarlas para afuera, lo que sea. Entonces, yo quiero saber cuánto gasto en promedio por semana. Entonces aquí, acuérdense que habíamos calculado las probabilidades estacionarias que estaban acá, estos pi0, pi1, pi2 y pi3. Entonces lo que hago es simplemente calculo estas probabilidades estacionarias por sus respectivos costos. Este es pi0 por el costo, esto es pi1 por el costo 2, esto es pi3 por el costo 8 y este es pi4 por el costo 18, que es cuando, perdón, me salté, que dice aquí, esto es 2 y esto es 3, si tenemos entre 0 y 3. Entonces, esto da 5.6. Estos son los pesos promedios que gasto semanalmente. O sea, que yo en promedio, si tengo esta limpieza, es 5.6. Pero hay semanas que no gasto nada. O sea, de hecho, el 28% de las semanas, si yo tomo un año, no gasto 0 en limpieza. El 28% gano 2, el 26% gasto 8 y el 16 o el 17% gasto 18. Pero promedio semanal, si yo ahora estoy haciendo un presupuesto para todo el año de cuánto voy a gastar en limpieza, yo voy a decir, voy a gastar 5.66 por 52, que es el número de semanas que tiene el año, por ejemplo. ¿Consultas hasta acá? Esto entonces es válido, calcular los pi es válido para cualquier cadena de Markov irreducible. Punto. Da lo mismo el periodo. Si el periodo es 1 y le llamamos a ese caso, es una cadena Markov ergódica, entonces estos pi además tienen la interpretación que son el límite cuando n tiende a infinito de p sub i j, n, esto también es p sub j. Solo si es ergódica, que tiene una interpretación adicional que es la probabilidad de que si yo visito aleatoriamente para el n grande, entro a mirar el sistema, esa es la probabilidad de estar en J. Esto es la probabilidad, esto ya lo habíamos hablado, que es la fracción del tiempo que el sistema está aquí. Preguntas, porque ahora voy a ver a otro concepto que también es súper importante para poder después resolver problemas interesantes ya más ingenieriles de esto. ¿Nadie tiene duda? Ya, aquí vamos a pasar, y con este concepto vamos a terminar la clase, que es, lo hablamos la clase pasada, que es ahora algo distinto a la probabilidad de, si yo parto ni encontrarme en J después en iteraciones. Lo que queremos ahora, fíjense que es
FIJN, lo voy a poner aquí porque muchas veces se le confunden, que esto es bien distinto a esto, es, dado que yo parto en I, ¿cuál es la probabilidad de encontrarme en el estado J en n iteraciones? Pero, fíjense, esto es la diferencia. La condición es que yo en todos los estados intermedios nunca visité J. Entonces, esto es lo que hablábamos, que es bien evidente cuando uno está viendo como, por ejemplo, la vida de una persona. Es muy distinto saber, si yo pregunto, ¿cuál es la probabilidad que alguien esté muerto cuando han pasado 90 años? O la probabilidad de alguien que se muera exactamente en su cumpleaños o en su año que cumple los 90 años. Entonces, esta es la primera pasada, que sería, si yo digo, ¿cuál es la probabilidad que alguien se muera a los 90 años? Yo voy a tener la probabilidad que alguien parta, suponte tú que la persona tiene en este momento 10 años. ¿Cuál es la probabilidad que una persona que tiene 10 años se muera a los 90 años? Y aquí sería en 80 años. ¿Cuál es la probabilidad que yo parto en 10 y en 80 años justamente, no, aquí le tenemos que poner M, así le decíamos la otra vez. La probabilidad que yo vaya del nodo 0 a M, perdón, aquí, ya, partamos todo de nuevo porque voy a borrar, me quedaron muchos garabatos encima. Vamos a partir de nuevo. Esta es la probabilidad que un individuo que tiene 10 años ahora pase al estado M en 80 años. La interpretación de esto es la probabilidad que se muera a los 90 años. Que es muy distinto si yo pongo P10M en 80 años. ¿Qué significa esto? ¿Alguien me puede decir qué significa esta probabilidad? Esa ya la hemos visto hartas veces. Es la probabilidad que un individuo que tiene 10 años, o sea, que está en el estado 10, esté en el estado M, que es muerte, después de 80 años. O sea que esta es la probabilidad que haya muerto a los 90 o en cualquier edad anterior. O sea, la probabilidad que cuando yo miro el nodo, que el tipo ya haya transitado al estado M después de 80 años. Me da lo mismo si visitó el estado M anteriormente. Y esta probabilidad lo que me dice que nunca ha visitado el estado M anteriormente, o sea, se muere justamente después de 80 transiciones. La probabilidad, por lo tanto, si ustedes ahora suman estas, que son totalmente sumables porque son disjuntas, ¿no es cierto? O sea, o yo visito el estado J en la transición 1 o excluyente en la transición 2 por primera vez, en la transición 3 por primera vez, etc. Cuando sumo todo lo vamos a denotar por F y J, que es cuál es la probabilidad de que si yo parto en I, visite alguna vez el estado J. Que lo visite después de una transición o lo visite por primera vez de 2 transiciones o lo visite por primera vez en 3 transiciones. Lo importante aquí es que si yo lo sumo todo, es la probabilidad que si yo parto en I, alguna vez visite el estado J. Y aquí vamos a ver una definición alternativa de lo que es recurrente y transiente. Porque fíjense que cuando yo estoy en un estado transiente, la probabilidad de que si yo parto en I, alguna vez vuelva al estado I es estrictamente menor que 1. Y si estoy en un estado recurrente, esta es una forma alternativa a definir recurrente. Alguien que se me olvidó ahora quién fue, creo que fue Ignacio, que me decía, ¿cómo sé si una clase es recurrente y transiente? Y yo te dije, oye, si ya las definimos. Era, mira el grafo, ¿no es cierto? Y ve
si una clase recurrente no hay ningún arco que está saliendo de esa clase recurrente. Y si es transiente, la clase quiere decir que hay arcos, por lo menos un arco que sale de esa clase transiente. Y yo no le, ahí me corrí con la pregunta. ¿Quién fue la que me preguntó eso? ¿No se acuerdan? Bueno, pero yo dije, bueno, pero si ya te enseñé cómo mirarlo. Y yo, en realidad, nadie me interpeló, pero me corrí un poquito porque alguien me podría haber dicho, oiga, profe, pero si yo tengo 1000 arcos o tengo una cuestión súper compleja, no voy a estar mirando un dibujo. Entonces, acá tenemos una definición que es matemática para ver que es totalmente equivalente a la otra, pero que podemos ver si un nodo es transiente o si es recurrente. Entonces, si es transiente, cuando yo digo F y I, ¿qué es lo que es? Simplemente la sumatoria entre, aquí déjeme participar, entre n igual a 1 hasta infinito, F, I, N, que sería, ¿qué es lo que sería el I1? F, I, 2, F, N, y así sucesivamente. ¿Qué sería esta primera probabilidad? Es la probabilidad de que si yo parto en el estado I, vuelva al tiro al estado I. ¿Cuál es la segunda probabilidad? La probabilidad que si yo parto en I, vuelva no al tiro, sino que la primera vez que visite el estado I es después de 2 transiciones. FIIN es la probabilidad que si yo parto en I, vuelva al estado I por primera vez después de N transiciones. Si yo sumo todo y me da menor que 1, significa que hay una probabilidad positiva de que yo nunca más vuelva a ese estado. Y eso sería un estado transiente. Mientras que es igual a 1 quiere decir que alguna vez, o sea que con probabilidad 1 yo vuelvo a visitar ese estado. Y eso solamente pasa para los recurrentes. Voy a mostrarle un par de cosas más, como estamos medio en la hora, para que ojalá lo miren, tienen 4 días, para mirar la cápsula y mirar la clase, para podemos afinar un poco más esto. ¿Sí? Sí, cuando usted habla de cápsula, ¿la cápsula ya está arriba o, Sí, mira, yo siempre cuando pongo las clases de cátedra, si tú miras, la clase de cátedra tiene, cuando tú miras la clase, trae el link ahí. está el link. Ya. Que la verdad, como te digo, el que no quiere ver esos links también no es, o sea, los recomiendo altamente, pero yo igual en mis PowerPoints estoy como exhaustiva con la materia. Pero la idea es que tengan una explicación alternativa, con otra voz, con otra mirada del problema. Ahora, ¿qué es lo que voy a calcular acá? Lo que es el tiempo medio de la primera pasada. ¿Qué significa? Oye, entre paréntesis, después de esto les voy a hacer harto ejercicio donde vamos a ir combinando todos estos conceptos y ustedes van a poder empezar a interiorizarse las diferencias entre todos estos conceptos. Profe, otro paréntesis, es que me fui a buscar el link, por ejemplo, usted dice que la clase del 30 de abril debería haber un link con una cátedra. Bueno, la última que subí, lo que pasa es que a veces yo en las materias, a ver, si tú miras, ¿cuál fue el último PowerPoint que subí? ¿El viernes? Perdón, ¿hoy día qué? El 30 de abril, sí, del viernes. El viernes. ¿Ahí hay un link? Sí, pero solo de la clase, no de... No, porque te estáis metiendo a Zoom. Ahí está la clase, que yo estoy tratando de ser lo más ordenado. Entonces, si me meto a mis clases en Zoom, va a estar solo el link a mi clase sincrónica. Si te metes ahora a la que dice clases de cátedra, a esa me refiero. Después lo miran, yo lo voy a mirar cuando termine para no perder el tiempo ahora, pero si tienes que meterte a las clases, los PowerPoint, y ahí están los links a la clase, ¿cómo se llama? A la cápsula. A la cápsula. Y en la otra le pongo...
Ya llegué a ella. Ya. Y en las otras les pongo Ya, gracias. solamente el link a la clase sincrónica, si no se van a enredar entero, porque yo no voy a la par con las otras. Ya, entonces, fíjense, ahora vamos a definir otro concepto que es el tiempo medio de primera pasada. ¿Qué significa? Que es cuánto me demoro en ir de un estado I al estado J, cuánto me voy a demorar en promedio para ir por primera vez del estado I al estado J. Por ejemplo, yo podría, en este caso del inventario, yo podría tener el caso de, mire, cada vez, les voy a cambiar ahora la interpretación, que yo digo, tengo mi bodega, cada domingo en la noche, cuando yo veo que hay 0 unidades en inventario, hago un aseo profundo, porque es más fácil hacerlo. Entonces tú podrías querer calcular, imagínate que hoy día, ayer hiciste un aseo profundo. Yo quiero saber cuántas semanas en promedio van a pasar hasta que yo vuelva a hacer otro aseo profundo. O sea, lo que yo quiero saber es cuánto el tiempo promedio de ir de 0 a 0. ¿Se entiende? Porque con eso, por ejemplo, yo quiero hacer un presupuesto de cada vez que hago un aseo profundo, lo que hago es contrato una empresa. Entonces yo quiero saber en un año cuántos aseos en promedio, cuántos aseos profundos voy a hacer. Entonces quiero saber cada cuántas semanas en promedio lo hago. Si lo hago cada 4 semanas, divido, quiere decir que voy a hacer un poco más, como 13 aseos profundos al año. Entonces vamos a definir Musu y J como ese tiempo promedio. El tiempo promedio que me demoro de ir de I a J, si parto en el estado I y voy al estado J. Entonces aquí vamos a definir, fíjense que lo de arriba es lo estándar. Si yo digo cómo calculo un tiempo promedio, me voy a demorar, ¿cómo calculo un promedio? Un valor esperado, una esperanza. Simplemente me voy a demorar n periodos por la probabilidad que yo parte en I y llegue a J justo en n periodos. Entonces calculo, este es mi valor esperado. No hay nada nuevo bajo el sol. ¿Por qué este infinito? Porque si la probabilidad, esta que acabamos de calcular, de ir de I a J en algún número de estados es menor que 1, entonces quiere decir que el tiempo que me voy a demorar en volver, de nuevo como variable, como el valor esperado, esa variable aleatoria es infinito, porque hay una probabilidad positiva de que yo nunca vuelva. Entonces ustedes pueden imaginárselo como que hay un tiempo infinito por una probabilidad que es positiva a que yo nunca vuelva al estado y por lo tanto el tiempo esperado es simplemente infinito. Esto es un abuso del lenguaje, pero lo que en el fondo es, si hay una probabilidad que yo me vaya de ese estado y no sea capaz de volver, entonces el tiempo promedio que me voy a demorar, en promedio es infinito. Ahora, aquí se habla además que incluso este valor esperado de acá, esto acuérdense que quiere decir que el estado I es recurrente, porque yo soy capaz de volver, perdón, esto y J, los dos pertenecen a una clase recurrente, yo soy capaz de ir y volver dentro de esos estados. Ahora, eso no me garantiza que ese tiempo puede ser infinito igual, ¿ah? Puede ser que yo tenga infinito estado en esa clase recurrente, ya lo vamos a ver. Ese valor puede ser infinito, y acá esto lo vamos a dejar, por el momento se lo pueden saltar, porque lo que se le llama que este valor de acá igual podría ser infinito, y a esos estados se le llama recurrente nulo. Yo le voy a dejar esto tal cual como está, entre paréntesis, porque no lo quiero enredar con una sutileza que todavía no la vamos a ver. Ahora, tenemos dos problemas acá, que es, uno, ¿cómo calculamos estas probabilidades? ¿No es cierto? Porque yo les di conceptualmente lo que es un FIJ. ¿Cómo calculamos estas probabilidades? Y yo les voy a enseñar a calcular estas probabilidades sin tener que ir a ver todos los casos favorables, porque ya en una cadena de 3, 4 nodos se pueden volver locos calculando todos los casos posibles. Entonces, vamos a ver una metodología para calcular esto. Y la otra que voy a ver es, chuta, si tengo que calcular este valor esperado, acá tengo que hacer una sumatoria de nuevo, con n igual 1 hasta infinitos casos.
Les voy a dar también un sistema de ecuaciones donde podemos calcular este mu sub i j sin tener que calcular esta sumatoria que está acá. Eso parece que lo vamos a tener que hacer el lunes, he ido más lento de lo que quisiera. Acá les quiero dejar esta propiedad y está la demostración escrita completa, pero, bueno, perdón, no, le voy a dar 2 resultados y aquí sí les prometo que los dejo. Este es como un corolario de lo que ya lo vimos. Si el estado I es transiente, entonces el tiempo promedio que me voy a demorar de volver de I a I va a ser infinito. Esto es como un poquito el abuso del lenguaje, pero acuérdense que vimos que es simplemente me voy a demorar n transiciones por la probabilidad de ir de I a I en n transiciones. Esa parte está bien, pero como le decíamos, hay una probabilidad, esto es distinto de 0, por definición de transiente, que me demora infinito. Por lo tanto, esto es bien intuitivo. Si el estado es transiente, si yo parto en I, el tiempo promedio que me demoro en volver es infinito porque hay una probabilidad positiva que no vuelva nunca más. Y, me fui para el otro lado. Y lo otro que yo quiero que este resultado lo vean, aquí sí que está la demostración completa, antes de que veamos cómo calcular estas probabilidades, que también les va a servir en términos prácticos, que es, si yo tengo las probabilidades de equilibrio, o sea, soy capaz de calcular los pi, acuérdate que no siempre vamos a ser capaces de calcularlo, pero si soy capaz de calcular los pi, existe esta relación, que es bien intuitiva, porque acuérdense que los pi también lo puedo interpretar como la fracción de las veces que yo visito un nodo. Si la fracción de las veces, por ejemplo, aquí teníamos en este caso, imagínense que tengo acá y todas las probabilidades valen 1/2. Ya dijimos que la fracción de las veces, por ejemplo, que el pi0 es igual al pi1 y igual a 1/2. Si yo tomo ahora, fíjense que este es el tiempo promedio, U sub i, que me demoro en volver a 0. En esta cadena de Markov, en promedio, ¿cuántas veces me demoro si yo acá visito el estado 0, el 50% de las veces? Es equivalente a decir que en cada cuántas transiciones yo lo visito. Si yo tengo 1000 transiciones. En promedio, cada 2 transiciones, ¿no es cierto? Es el inverso. Si yo un nodo, si pi sub i, por ejemplo, si pi sub i es 1/4, quiere decir que el 25% de las veces yo visité ese nodo. Quiere decir que si yo tengo 100 transiciones, ¿cada cuánto en promedio, cada cuánto tiempo yo volví al nodo i? En promedio cada 4 transiciones, pues si yo el 25% del tiempo visité i, quiere decir que si yo tomo 100 transiciones, cada 4 transiciones yo volví ahí. La demostración, como estamos en la hora, está aquí en el PowerPoint, así que me gustaría que la vieran. Es bastante sencilla, no tienen que hacer nada muy complicado, pero me gustaría que vieran esta demostración, pero también, más que nada, que desarrollaran la intuición. Si yo tengo una cadena de 2 nodos, y yo digo que el 50% de las veces yo me encuentro en 0, quiere decir que en promedio me demoro 2 transiciones en volver. Si me demorara una transición en volver, quiere decir que yo me quedo pegada en ese nodo y por lo tanto el pi sub i debería ser 1. Pero mientras más chica la fracción, si yo lo visito en pi va agrandando, quiere decir que el mu sub i se va achicando. Si el pi sub i se va achicando, o sea, es menos probable la fracción del tiempo que yo visito ese nodo se va achicando, quiere decir que se va distanciando el tiempo en que yo vuelvo a ese nodo, en promedio. Entonces me gustaría que esto lo miraran. El lunes vamos a partir desde acá. Para cerrar, ¿hay preguntas? Heraldo, Vicente, Ignacio, que son los que veo. No, todo ok. Todo ya. Profe, yo tenía una pregunta. Ya, déjame parar de aquí. Ya, ¿quién tiene una pregunta? Yo, Ignacio.
Ignacio, ya. Dale, Ignacio. ¿Qué pasa si yo tengo dos clases recurrentes? Yo no puedo asignarle como una probabilidad de que voy a estar en una o en otra, Bueno, no sé, en infinitas etapas, no sé qué palabra ocupamos, en infinitos pasos. vamos, Ignacio, muy buena tu pregunta porque lo vamos a ver. Hasta el momento todo lo que hemos visto es con una clase recurrente. ¿Mm? Ya. Pero eso no significa que no vamos a ser capaces de analizar una cadena Markov, por ejemplo, con dos clases recurrentes. Y ahí tú vas por buen camino. Si yo tengo dos clases recurrentes, podrían estar totalmente, no hay nada más. Quiere decir que son dos cadenas Markov por separado, ¿no es cierto? Si no están conectadas de ninguna forma, es como analizo una y la otra y son como dos cadenas de Markov. Pero el caso más interesante es como, supongo el que tú estás pensando, que es como, por ejemplo, el joven que apostaba sus fichas, que tenéis dos recurrentes, o 0 o 4, y tenéis un montón de intermedios. Entonces, ahí sí vamos a poder hacer un análisis. Primero, por ejemplo, es el análisis que vamos a hacer, que es lo que es súper útil, es decir, yo partí por dos fichas. Primero, la pregunta va a ser, ¿cuál es la probabilidad que si partiste en un transiente, termines en el recurrente 1 o en el recurrente 2? Y eso lo vamos a aprender a calcular. ¿Ok? Ya. Y después, en ese caso, la ficha es bien sencillo porque cuando estáis en el recurrente 1 o 2 terminó el juego. Pero podría ser que entráis, cuando estáis en 4, entráis a otro juego, que transitáis entre 4, 5, 6 con otras probabilidades. En ese caso, entonces yo quiero saber, por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de estar en 6 si partí en el 2? Bueno, ahí va a ser una probabilidad compuesta. Primero es, ¿cuál es la probabilidad de que estáis en 2, entres a ese estado, a esa clase recurrente? Y después vamos a calcular, considerando que estáis en esa clase recurrente, ahí sí puedo aplicar mis pi-sui tradicionales. Si yo te digo que ya entraste a esa clase, es como un problema con una clase recurrente. Entonces podría calcular todos los pi, aplicar todo lo que estamos haciendo ahora. Entonces ahí vamos a aplicar el concepto de probabilidad nomás. ¿Cuál es la probabilidad de estar en el estado 6 dado que partí ahí? Es primero, parto ahí, ¿cuál es la probabilidad de llegar a esta clase? Que todavía no lo he dicho cómo calcularla. Y después la multiplico por, dado que estoy ahí, ¿cuál es la probabilidad de estar en el estado 6 o 8, lo que sea, por los pi correspondientes? Pero eso es buena pregunta, Ignacio, porque no lo hemos visto, pero sí lo vamos a ver. O sea, no es que si no hay más de una clase recurrente no podemos hacer ningún análisis. Lo vamos a hacer, pero todavía no llegamos ahí. Ya, profe, gracias. Así que buena pregunta. ¿Alguna otra pregunta? Le mandé el correo, le puse, no sé qué. Ya no. La- Sí, me había la dado décima es una cuestión nomás. Recuerde que el día tanto me gané una décima y ojalá que me lo hagan al tiro para yo acordarme también. Eso. Y como les decía, los links a estas cápsulas van a estar siempre en las clases de PowerPoint que yo les subo, que les pongo Ya. clase cátedra. Y en donde dice Zoom, viene solo el Zoom a esta clase, a la que yo hago sincrónica con ustedes. Ya, profe, gracias.